Ok, estudiantes, comenzamos. Esta reunión está siendo grabada para poderla subir nuevamente al sistema y ustedes puedan verla cuando necesiten. El día martes, si no me equivoco, estuvimos hablando sobre el proyecto de grado. Estuvimos hablando sobre la primera parte. Algunos estudiantes me enviaron y me hicieron la consulta, especialmente me enviaron el trabajo ya realizado y yo les ayudé a corregir. Entonces, los otros estudiantes no han enviado, entonces no sé cómo estarán haciendo. Yo todavía estoy en la posibilidad de revisarles y ayudarles. Recuerden, yo solamente estoy ayudándoles y ayudándole a la compañera Marisol. No quiere decir que yo vaya a calificar y ya, yo porque les diga que está bien, ya van a tener la nota. No, yo solamente voy a recibir el trabajo, pero los que van a calificar va a ser la compañera Marisol y otro compañero de la Junta Académica. Ellos son los que van a poner la nota y yo solamente recibo el trabajo. Pero estoy aquí porque la compañera ayuda para guiarles cómo tienen que hacer el trabajo. Mientras ustedes hagan lo que yo les digo, no van a tener problemas porque estoy basándome en lo que se nos dijo a nosotros. Entonces, voy a compartir y voy a recordar lo que vimos la vez pasada para los que no estuvieron y tal vez no sepan lo que están haciendo. ¿Ok? De todo lo que hay que rescatar aquí es que ustedes tienen del 15 de enero hasta el 10 de febrero para poder entregar el trabajo, ¿sí? Eso ya ustedes lo saben. Otra cosa más que debemos recalcar aquí es que la estructura o el trabajo debe tener una cantidad de 3.500 palabras que están divididas tantas palabras para cada tema, ¿ya? La estructura o el índice del trabajo es esta. Primera parte, delimitación y debe tener estos puntos. Segunda parte, estos puntos. En marco conceptual, ustedes aquí deben colocar los temas y subtemas que va a tener el marco conceptual. Luego ya viene el marco metodológico y todo lo demás. Tercera parte, conclusiones, recomendaciones y cuarta parte, referencias y anexos. Como ustedes ven, la vez pasada, la capacitación pasada hablamos sobre estos temas. Ustedes ya deberían tenerlos. Yo les dije hasta el día de ayer que envíen para poderles revisar. Solamente 2 estudiantes me enviaron. Ya están corregidos esos puntos, más o menos. Lo más difícil va a ser aquí, va a ser esta parte, ¿sí? La segunda parte que vamos a ver hoy, porque ya la tercera es conclusiones y recomendaciones, la cuarta bibliografía. Es decir, ustedes en la siguiente semana ya prácticamente, si lo hacen con juiciosos, responsablemente, van a tener ya casi hecho el trabajo la siguiente semana. ¿Ok? ¿Qué más les mencioné? Les mencioné que el trabajo debe ser basado en estas 8 temas macro. ¿Qué me refiero con temas macro? Ustedes deben seleccionar uno de estos temas y cuando hayan seleccionado el tema, van a buscar un subtema para poder elaborar su trabajo. Por ejemplo, en el ejemplo que vamos a hacer ahorita, yo escogí el tema macro, cuidado de la naturaleza. Pero el cuidado de la naturaleza tiene muchos subtemas. Tiene, por ejemplo, reciclaje de basura, el cuidado del agua, el calentamiento global, podemos ver contaminación de los mares. Tiene muchos subtemas, pero yo mi trabajo lo voy a basar, o el que les voy a explicar, en el calentamiento global. Entonces, el tema macro va a ser cuidado de la naturaleza, pero yo voy a hablar específicamente del calentamiento global. Si ustedes escogieran información del COVID, ¿sí? Por favor, ya no escojan más contaminación del COVID porque hay 2 estudiantes, está Angelo y está eh, Evelyn. Por eso les decía, envíen los temas para saber qué están haciendo. Entonces, ¿todos van a hacer información del COVID? No, ¿ya? Entonces, ya hay 2 estudiantes con esto. Ustedes escogen el tema de información, por ejemplo, información del COVID, pero ustedes, información del COVID tiene síntomas, medidas de prevención, cómo se originó el COVID en Ecuador, cómo se originó el COVID a nivel mundial, qué es el COVID, qué sé yo. Tiene muchos subtemas, pero deben escoger uno solo. Por ejemplo, algunos han escogido ahí medidas de prevención contra el COVID. Ya, entonces en base a eso van a hacer su trabajo. Si escogen, por ejemplo, eh, la interculturalidad, ya es un tema global, pero yo voy a hablar específicamente de la gente afroecuatoriana en el Ecuador, es decir, cómo llegaron ellos acá, cómo se originó
la raza negra, como quien dice en Ecuador, ¿sí? Entonces voy a hablar específicamente de ellos. Entonces, ustedes deben escoger un tema y en base a este tema deben buscar un subtema del cual hablar en el proyecto. Debe tener 3.500 palabras. Profe, una pregunta. ¿Sí? Mi subtema escogido lectoescritura, pero un tema macro para ese subtema, ¿cuál puede ser? La lectoescritura. Por eso, porque ustedes están como el cangrejo, van de atrás para adelante. ¿Sí? Es decir, ustedes primero hacen lo que hay que hacer al final en lugar de hacerlo primerito. Lo primerito es escoger un tema macro. Luego que escogen el tema macro, ya es Yo pienso, profe, que el tema. tema macro puede ser Ahora, ideas. el tema de la lectoescritura que tú estás escogiendo, ¿ya? Tú dices solo lectoescritura, pero tiene que haber una delimitación de qué vas a hablar solamente, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, voy a hablar sobre los casos de COVID en el Cantón Pucará, por ejemplo. Ya estoy delimitando de qué voy a hablar. Tú hablas de la lectoescritura y eso es inmenso el tema. Inmenso, sí, es inmenso. Entonces tienes que delimitar de qué específicamente vas a hablar nomás. ¿Qué es la lectoescritura? ¿Cómo practicar la lectoescritura? No sé. ¿Ya? Ahora, ¿en qué estará enmarcado eso en los 8 puntos que están aquí? Lectoescritura. Profe, yo pienso que hacer Ideas en que ideas cambiaron que el mundo, cambiarán el puede ser. mundo. Puede ser, puede ser. Ideas que cambiaron el mundo sobre la lectoescritura, sí es algo que sí podría ser enmarcado ahí. Pero si ven cómo es difícil, pero más fácil es buscar primero un tema macro de dónde comienzan y después ya buscan el subtema. Si voy a hablar sobre los derechos humanos, ya, entonces yo voy a hablar específicamente, qué sé yo, vamos a ver aquí, de los derechos de los privados de libertad, por ejemplo, en Ecuador específicamente. Voy a hablar de los derechos que tienen los presos, por ejemplo, ¿sí? En las cárceles, ¿sí? A pesar de que están presos, ellos tienen derechos. Entonces yo voy a hablar sobre ello, ¿sí? Derechos humanos, yo voy a hablar específicamente de los derechos del niño, por ejemplo, ¿sí? Específicamente voy a hablar de eso, porque derechos humanos es mucho. Entonces yo específicamente voy a hablar, qué sé yo, de los derechos de los privados de libertad o de los derechos del niño, o de los derechos de los estudiantes en Ecuador, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo de eso voy a hablar. Como les decía, cuidar de la naturaleza y lo demás. Extensión debe tener 3.500 palabras ese trabajo. Eso traducido a Word más o menos da unas 12 a 13 hojas, ¿ok? ¿Qué más? Recordarles el formato del S debe tener. La hoja debe tener 2.5 como márgenes arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Ok? Debe tener con sangría 0.5. Debe ser la letra Times New Roman, tamaño 12, alineado o justificado, interlineado entre cada línea 1.5. El número de página debe comenzar desde la carátula enumerado y los números deben estar en la parte de abajo derecho, parte de abajo derecho, ¿ya? En la esquina inferior derecha. Eso para recordar. Ahora sí vamos a ir a lo que vamos a ver, a recordarles también esto. Como les decía, la introducción debe tener 250 palabras, los antecedentes 250, la definición del problema 250, la justificación 100 palabras y el objetivo 100 palabras. Deben tener mínimo esa cantidad de palabras en cada uno de esos puntos en la primera parte. ¿Ok? Ahora sí vamos a ver sobre la segunda parte, que es el desarrollo del trabajo, el marco conceptual, marco metodológico, los resultados y análisis de resultados, lo que ustedes tienen que hacer en esta segunda parte, luego que ya han hecho la parte de acá arriba. ¿Ok? Entonces, es esta parte que está aquí. El marco conceptual, aquí hace una orientación, dice, ¿qué debe contener el marco conceptual? Es la definición, no sé si alcanzan a ver, de los conceptos que abordará el estudio de caso. Por ejemplo, yo voy a hablar del calentamiento global y debo buscar conceptos basados en el calentamiento global o subtemas basados en el calentamiento global. Por ejemplo, hablaría ahí de lo que es la contaminación, hablaría de lo que es el calentamiento global, qué causa el calentamiento global, consecuencias del calentamiento global, consecuencias,
cómo prevenir el calentamiento global, a quiénes afecta el calentamiento global, por ejemplo, son algunos temas que buscaría en el marco conceptual. Si ustedes están haciendo del COVID, ok, ¿qué voy a hablar? ¿Qué es un virus? ¿Qué es el COVID? Las medidas de prevención, si estoy haciendo medidas de prevención, y ahí pongo una mascarilla, podría ser cómo está construida la mascarilla, cómo está fabricada, cómo debe usarse, el alcohol, qué es el alcohol, cómo debe usarse el alcohol y todo lo demás, ¿sí? Entonces, en marco conceptual yo ubico los conceptos que yo necesito que el público sepa sobre mi investigación. ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Dice, por ejemplo, si el estudio de caso analiza la reducción de emisión de gases tóxicos durante la emergencia sanitaria debido al COVID-19, se deberá definir emisión de gases tóxicos, emergencia sanitaria y COVID-19. Por ejemplo, son algunos de los temas que yo podría hablar si mi tema fuera este, de los gases tóxicos y todo lo demás. ¿Ok? Debe tener 900 palabras. ¿Sí? 900 palabras. Ya les dije cómo deben ir viendo cuando tienen esa cantidad de palabras. El marco metodológico consiste en la explicación de la estrategia de investigación que se desarrollará en el estudio de caso. Se debe considerar la naturaleza del proyecto para determinar la estrategia de metodología más pertinente. En marco metodológico yo voy a explicar el método que yo voy a utilizar para elaborar el trabajo. Ya vamos a ver ahorita. Ya ahorita estamos viendo normalmente rápido. 500 palabras. Los resultados ya es los resultados que yo vi. Por ejemplo, si estuve viendo cuadros estadísticos o estuve viendo sobre el COVID la cantidad de muertos o la cantidad de contagiados, entonces yo voy a hablar sobre los resultados. Es decir, en Ecuador existen tantos casos, hubieron tantos casos en el mes de marzo que comenzó la pandemia, pero a medida que iban los meses, iban aumentando de 300 casos, por ejemplo, aumentaron a 1000 casos y así sucesivamente. Qué sé yo, a nivel mundial hay tanta cantidad de contagiados y tantas cosas. Resultado. Luego tiene que tener 400 palabras, es algo corto, ¿sí? Algo corto. Análisis de los resultados, entonces ustedes ya analizan los resultados que dieron, ¿sí? Por ejemplo, debido a los resultados que hemos visto, vemos que hay un incremento del contagio del COVID-19 en el Ecuador, por ejemplo. Vemos que no hay una ni hay una solución, sino que más bien están aumentando los casos. Entonces ustedes redactan de acuerdo a los resultados que ustedes vieron. Si están haciendo sobre el calentamiento global, es más descriptivo, ¿sí? Ya no utilizan tantos números ahí, sino más bien hablan solamente sobre lo que ustedes ven o buscan información en el internet. El análisis de los resultados tiene que tener 250 palabras, también es corto, ¿ok? Entonces, ahora sí voy a compartir el archivo que yo les di la vez pasada. Evelyn, Edwin, Ariel, Delgado, Isabel Barzallo, no sé quién es. Si no me dice quién es, no sé. Por favor, Isabel Barzallo, ¿podría decir quién es? Si no, la elimino del grupo. Digo que esa fue una alumna del año pasado, Isabel Barzallo. No sé. Dígame. ¿Ustedes saben? ¿Me escucha? Sí, dígame, ¿con quién está usted? ¿Representante de quién es? Soy yo, profe, Johnny Chávez. Ah, ya, Johnny. De Johnny Chávez. Ya me imaginaba. Sí, eso es que como no están los nombres, no sabemos quiénes son y después están. Bueno, vamos a presentar el trabajo que vimos. Ya, esta es lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hasta los objetivos. Ya les vimos que ustedes tienen que señalar todas las palabras de ese tema y ver aquí cuántas palabras tiene. Sí, por ejemplo, tiene 161 palabras. ¿Ya? Así mismo. Ok, nos vamos al siguiente punto. Desarrollo del estudio de caso. Vuelvan nuevamente, repite que hay que poner todos los subtemas que vayamos a hablar en el marco conceptual. Dice que debe tener 300 palabras. Por ejemplo, yo miren acá arriba, vamos a vernos acá arriba rapidito. Yo cambié ya. Mi tema de macro es cuidado de la naturaleza, pero el estudio de caso va a ser el calentamiento global. Eso es lo que yo les digo, ¿no?
Tema macro, cuidado de la naturaleza, el punto 6. Pero el calentamiento global es el que voy a hablar. Ok, ya. Entonces, como voy a hablar sobre el calentamiento global, ya. Miren, me dice que debo analizar. Yo voy en el calentamiento global. Esto no, esto tiene que tener 900 palabras, ya sabemos, ¿ya? Ok, en el marco conceptual yo voy a hablar sobre el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? ¿Qué es la globalización que tiene que ver con el calentamiento global? ¿Qué es el calentamiento? Y ahí sí ya me entro a lo que es el calentamiento global. ¿Qué causa el calentamiento global? ¿Qué efectos tiene el calentamiento global? ¿A quién afecta más el calentamiento global? El cambio climático y derechos humanos. Otro tema podría ser. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de parar el cambio climático? Son los temas que yo voy a tratar en mi estudio de caso. ¿Ok? Ahora sí, ¿cómo yo busco información? Mucho ojo. Algunos estudiantes, no voy a decir los nombres, sino otros estudiantes, no de los que están aquí, me enviaron sus trabajos para que yo les corrigiera. Ok, yo les corregí, asimismo las faltas ortográficas y todo lo demás. Pero me dio la curiosidad de ver si que no era un trabajo copiado. Entonces, yo pasé el trabajo por el escáner de ver si que es plagio. Plagio quiere decir cuando uno copia tal y cual como está en el internet. Y todo el trabajo, de 2 trabajos, todo era copiado del internet. Sí, todo era copiado del internet. Y como yo les dije la vez pasada, sí, como yo les dije la vez pasada, si ustedes copian todo, ¿sí? Eso se conoce como deshonestidad académica. Y en la LOE está en los artículos 23 y 24 y es sancionada con el artículo 26. Entre esas sanciones está la expulsión o la pérdida del año. Entonces, mucho ojo con ustedes con ir, y porque estoy haciendo el calentamiento global, voy y busco una información, copio y pego en mi S. No deben copiar y pegar porque eso es plagio. ¿Qué es lo que deben hacer? Es lo que yo les voy a decir ahorita. A enseñar cómo buscar temas. Por ejemplo, yo voy a buscar, qué sé yo, ¿qué es el calentamiento global? Quiero hacer información sobre eso, pero no voy a copiar ni pegar. Hago esto y me voy, espero que se esté viendo bien todo. Me voy a me voy a Gmail. No, a ver si se ve. Sí, entonces Gmail. Y pongo, ¿qué es el calentamiento global PDF? ¿Qué quiere decir PDF? Son archivos o son artículos científicos o artículos que tienen un autor, tienen un año que se hizo y todo lo demás. Yo pongo el calentamiento global PDF y todos los archivos que me van a aparecer son archivos PDF, ¿sí? Yo abro, por ejemplo, uno, creo que era este sí. Vamos a ver, este era de Perú, previa, ¿dónde está previa? Ya, yo abrí este y me abrió este de aquí, miren, y se abren así como PDF. Esta es una revista, ¿sí? Es una revista. Miren, aquí tiene información sobre el calentamiento global. Entre eso lo que yo estoy buscando. Inclusive aquí hay otros temas que yo puedo utilizar, ¿sí? Pero a mí me interesa qué es el calentamiento global. Y tiene una persona que lo escribió, ¿sí? Tiene de dónde es, ¿sí? Tiene de dónde es, La Mancha, aquí dice, la Universidad de Castilla-La Mancha, esto es en España, ¿sí? Tiene esto de aquí, tiene información. ¿Para qué me va a servir esa información que tenga nombre de autor? Para yo poderlo poner en lo que es la bibliografía. ¿Qué hago? Ok, aquí un poquito tengo que estar cambiando a cada rato, pero vamos a hacerlo. Ya, yo el calentamiento global y comienzo a buscar dónde hay información sobre el calentamiento global. Y objetivos, aquí dice qué es el calentamiento global. Y me hace mención sobre el calentamiento global, todo esto de aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo no tengo que hacer esto, copiar y pegar en mi archivo, no, porque eso automáticamente pérdida del año por copiones. ¿Qué tengo que hacer? Puedo copiar todo y pasarlo al archivo o puedo hacer una captura de pantalla. Ya hice una captura de pantalla. ¿Ya? Y lo voy a pegar en su archivo de Word.
por ejemplo, aquí. Voy a copiar. Hice la captura de pantalla para poder modificar. Y bueno, esto ya es ustedes que sepan manejar la computadora. En formato me permite recortar esta figura para yo poder ir viendo. Por ejemplo, ya. Aquí lo hago un poquito más grande. Y ahora sí, lo que está aquí no es que copie, sino que yo lo mismo que está ahí lo estoy parafraseando. ¿Qué dice parafrasear? Es poner lo mismo que dice el autor, pero en mis propias palabras. Entonces digo, leo lo que dice ahí, lo que dice la información y lo comienzo a parafrasear, qué sé yo. Vamos a ver. Vamos a dejar ahí para poder parafrasear bien. Voy a ponerle solamente un ejemplo. Yo leo primero lo que me dice ahí y comienzo a cambiar las palabras en lo que yo entienda. Ok, y yo pongo. Según el autor nos hace mención, ya pongo palabras mías, mención que el calentamiento global, ¿sí? Está motivado por el incremento observado de la concentración en el aire de gas. El calentamiento global es la concentración de gases. Miren, es lo mismo, pero de lo que está aquí, pero en mis propias palabras. Gases. Tales como el dióxido de carbono, etcétera. No me dice nada más y yo le pongo etcétera. Carbono. Dicho incremento se debe a las actividades humanas fundamentalmente. Ya, punto. Ya. Todos estos gases son producto de la actividad humana. Por ejemplo, no se olviden poner justificado, actividad humana. La quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas, actividad humana, como es el uso de los medios de transporte, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ahí se me fue en la parte de abajo. Como los medios de transporte. Mira, aquí me dicen sobre el petróleo, el gas y el carbón, combustibles fósiles. Estamos hablando sobre todo lo de la gasolina y todo lo demás. Todo eso resumido, estamos hablando de los medios de transporte, el uso de la cocina de gas, por ejemplo. Ya, qué sé yo, ¿qué más? Bueno, ahí está principalmente. Ya, ok. Todo esto que está aquí, yo lo puse, miren, en 3 líneas, pero en mis propias palabras, pero resumido lo que dice el autor. Ahora sí, esto me va a servir para yo poder poner en la bibliografía. ¿Qué hago? Para poder poner, ustedes tienen que citar, habrán frases que escribirán ustedes por su propia inteligencia, podríamos decirlo así, o lo que su mente les diga, pero otras harán parafraseos como yo hice aquí. Entonces, cuando hacen parafraseos de información que dice un autor, ustedes tienen que ponerlos como bibliografía. Deben ponerlos como referencia. Entonces, ¿cómo hago eso? Me coloco al final del párrafo y pongo referencia. Y me sale esto. Dice insertar cita. Si ven insertar cita, referencias, insertar cita. Le dan clic. Esperen que les salga. Le dan clic y dice agregar nueva fuente. Aquí yo ya tengo una que ya hice, ¿ya? Pero bueno, aquí dice agregar nueva fuente. Y les aparece esto. Entonces aquí ustedes van a llenar algunos datos para que llenen esa referencia. Por ejemplo, aquí dice, van a poner siempre sección del libro y van a poner autor, editar. Y les aparece apellidos, nombres. Bueno, ya les aviso para ingresar otra vez, ¿ya? Seguimos. Apellidos, nombres del autor. Entonces vamos a ver dónde estoy yo sacando la información en este libro. ¿Y cómo se llamaba el autor? El autor se llama, dejen ver, se llama Francisco Tapiador. Francisco Tapiador. Entonces, me voy a Word
y pongo, busco el nombre de los archivos PDF que vi, ¿ya? Ustedes no vieron aquí, pero yo, déjenme ponerle porque si no ustedes... Miren, aquí se llama Francisco Tapiador, ¿sí? Es de La Mancha, de La Mancha. Información contenida en este folleto ha sido creada, ¿ya? Entonces estoy aquí. Y el tema del libro se llama Fundación MAPRE. Fundación MAFRE, por ejemplo, se llama. Fundación MAFRE, ¿ok? Perdón, se llama Tu compromiso por el medio ambiente. Se llama el nombre del libro. Tu compromiso por el medio ambiente. Ok. En base a eso, yo ya sé que voy a llenar aquí. Se llama Tapiador, ¿verdad? El apellido todo con mayúscula. Tapiador. El nombre, Francisco. Y agregar. Si tuviera un segundo nombre, le pongo. Si no, solamente eso de ahí. Agregado. ¿Ven cómo les pasó? Tapiador Francisco. Ok. Título del libro, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo dijimos que se llamaba? Tu compromiso por el medio ambiente. Tu compromiso por el medio ambiente. Ya. ¿De qué año? Vamos a ver si tiene año. Si tiene año, le ponemos. Si no, no. Vamos a ver si tiene aquí. Al comienzo, no. Voy a ver. Yo estoy viendo acá, ¿ya? Al final, vamos a ver si tiene. Al final... No tiene año. Bueno, si no tiene año, no importa, no le ponemos el año. Sí, pero déjenme ver si tiene. Ustedes tienen que buscar en la información de del folleto. A veces ahí tiene fecha. Sí, déjenme ver bien, si tiene la fecha. Sí, 2008, año 2008. ¿De qué página? ¿De dónde yo copié o parafraseé eso? Yo parafraseé de la página, déjenme ver. El folleto tiene páginas y eso estaba en la página 5. Entonces le pongo página 5. Ciudad, ¿cómo se llamaba? La Mancha. Eso yo llené. Miren, solamente el nombre del libro, el año, la página y la ciudad. Y agregar. ¿Sí ven cómo? Ya, ¿qué me quiere decir esto? Esta frase ha sido parafraseada del autor Tapiador. Tapiador Francisco se llama. ¿Ok? Tapiador Francisco. Ustedes al final, se van a ir al final del trabajo donde está la bibliografía, por acá está. Referencias, aquí en referencias. Ustedes se ubican donde está en referencias cuando estén haciendo y ustedes van a decir aquí, no sé si se logre ver, bibliografía, ¿sí ven? Referencia, citar cita era para citar la cita, pero referencia, bibliografía y le pongo clic. Ya espero ahí que se cargue porque ahí me está generando la bibliografía. Ok, coloco la primera. Me van a aparecer los libros que yo he usado en mi proyecto. Si ven, ya no necesitan hacer la bibliografía porque ya les va a aparecer automáticamente. Miren, aquí está la que hicimos. Tapiador F, 2008, en Tu compromiso por el medio ambiente, página 5, La Mancha. Yo utilicé, acá arriba también, déjenme ver. Ya, miren, en la introducción yo también utilicé una bibliografía, miren. Esto mismo que yo copié de un libro, todo esto de aquí lo parafraseé en esto, con mis propias palabras, lo que dijo el autor. Y el autor era Barzola Lizano. Hice lo mismo que yo les dije ahorita, ¿sí? Lo llené igualmente así y por eso me aparece aquí abajo. Barzola Lizano O, 2013. El calentamiento global, la máxima expresión de la civilización petrofil, en las páginas 35 a la 68, Varsovia, Polonia, por ejemplo. Este archivo sí tenía cosas más completas para poder llenar. Si no tienen solamente bastaría el autor, el año, cómo se llama el libro, la página de donde sacan y la ciudad, nada más. ¿Sí ven? ¿Cómo les aparece ya la bibliografía a ustedes ahí? ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta para insertar citas bibliográficas? ¿Les quedó claro o no? Por ejemplo, yo busqué otro libro
y qué sé yo, yo parafraseé que el calentamiento es la llené información, parafraseé, estoy parafraseando, por ejemplo, aquí, estoy parafraseando, suponiendo que estamos parafraseando, ¿ya? Estamos parafraseando, y yo quiero poner un autor, así mismo pongo referencias, insertar cita, y esta la tomé de un libro autor, por ejemplo, el autor va a ser editar. Por ejemplo, que el autor se llame Cáceres. No sé si se escribe así. Juan, por ejemplo, Juan. Agregar. El título que se llame El calentamiento global. Yo busqué un libro y el libro se llama así, suponiendo, calentamiento global a nivel, el calentamiento global en el año 2021, por ejemplo. Así se llamaba el libro, por ejemplo. Eso va a ser del año 2020, dice que fue hecho. Yo voy a tomar información o lo que me interesó está en la página 45. Y dice que la ciudad es Ecuador, por ejemplo. Entonces yo pongo agregar. Si ven cómo apareció Cáceres 2020. ¿Sí ven? Ya, esta bibliografía que está aquí me va a aparecer automáticamente acá en la bibliografía. Es decir, se va a hacer la bibliografía. ¿Sí ven? Aquí ponen y actualizar cita, miren, actualizar. Le dan clic aquí adentro, ahí estamos. ¿ven? Le dan clic aquí adentro y actualizar. Y se le actualiza con el otro. ¿Sí ven? Cáceres 2020, el calentamiento global en el año 2021, página 45, Ecuador. ¿Sí ven? ¿No hay preguntas? Vamos a salir y entrar al mismo link para poder seguir con los otros temas, ¿ok? Vamos a salir y entrar por ahí mismo para continuar con el